Señoras y señores, comienza la noche de Arjona. Bienvenidos a este tiempo de radio. En la realización está el gran Javier Campos, que es un auténtico extraño en la noche. Venga, te voy a resumir brevísimamente el contenido, parte del contenido del programa de hoy. Abriremos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Nos la anticipa Mónica García. Buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Un cerdo que estuvo a punto de provocar una guerra, un submarino que terminó hundido por su propio váter y un ejército rodeado por pájaros. Son solamente algunos ejemplos. Esta noche en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, pifias bélicas, la cara menos heroica de la historia militar, porque no todo fueron victorias épicas ni estrategias brillantes. También la historia bélica nos deja errores incomprensibles y decisiones absurdas. 1, 2, 3. Hoy vamos a hablar de mucha pasta. Johnny, Buah. Yolanda Guirado, buenas noches. Muchísima pasta. Mira, vamos a ver si nos enteramos de cómo se pasa de ser profesor de inglés a levantar un imperio y convertirse en uno de los grandes millonarios del planeta, porque es lo que consiguió Jack Ma, el fundador de AliExpress. Vamos a hablar de él y de otros millonarios del siglo XXI, como es el caso de Jeff Bezos, el creador de Amazon, o Elon Musk. Mira, Adolfo, he buscado en Google y Elon Musk tiene 421 millones, bueno, yo es que me pierdo, de dólares. Muchísimo dinero, es la persona más rica del planeta. Bueno, pues ellos son los protagonistas de nuestro monográfico de hoy. Con nuestro invitado no hablaremos de pasta, pero podíamos hablar de boquerones. Bueno, si hace pasta, también podemos hablar con él de pasta, ¿no? También, en todo caso. también. Buenas noches, Adolfo. Dani García es al que te refieres, es uno de los chefs españoles más influyentes de las últimas décadas, tiene 6 estrellas Michelin y ahora quiere volver a sus orígenes culinarios, a la cocina doméstica, al sabor de siempre y a las recetas que se cocinan sin prisa. Todo lo cuenta en el libro Cocina en casa como Dani y hoy nos hablará de él en la noche de Arjona. Andrés Atienza es el Memorias del programa. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Bueno, he estado mirando periódicos digitales, escuchando radios, ¿para qué? Pues para recopilar noticias que precisamente leímos una semana como esta, pero de hace un año. La vamos a escuchar dentro de unos minutos en el tramo final del programa para que los oyentes, una vez que oigan esos asuntos de los que les vamos a hablar, digan, ¿se me ha hecho largo este año o se me ha hecho corto? ¿El tiempo me ha pasado rápido o me ha pasado lento? Ojalá que la duración del programa te resulte rápida, será un síntoma inequívoco de que hemos conseguido nuestro principal objetivo, que es entretenerte. Bienvenido, bienvenida a la noche de Arjona. ¿Por qué no han salido, Barton? Se han visto banderas. No por mí, señor. He pedido confirmación al general Garner. Sus órdenes son atacar inmediatamente. Hay que apoyar el desembarco de los británicos. Está claro, tienen que volver a atacar. Será una masacre, señor. He dicho que deben atacar. Adiós, señor. He de pedirles que hagan lo que yo no haría. Hubo un general romano que confió a ciegas en un aliado. Un almirante ruso que disparó a pescadores ingleses porque creyó ver barcos japoneses en el Mar del Norte. Un capitán de submarino que llamó a un técnico para que le ayudara con el inodoro y acabó hundido. Un gobierno que mandó soldados con ametralladoras contra unos pájaros y perdió. 34.000 soldados que invadieron una isla desierta. El enemigo llevaba 2 semanas en casa. La historia militar tiene 2 grandes tradiciones. Una llena de gloria, de estrategia y nombres que aprendemos en el colegio. Alejandro en Gaugamela, Aníbal en Cannas, Wellington en Waterloo. Otra menos contada, pero igual de real, repleta de órdenes que nadie entendió, planes que parecían perfectos hasta que chocaron con la realidad y decisiones que hoy nos resultan tan incomprensibles que cuesta creer que nadie, en ningún momento, levantara la mano para decir, espera, que esto no tiene ningún sentido. Mi Führer, como soldado le sugiero que intentemos atravesar el cerco. No olvide que por defender Berlín ya han muerto de 15 a 20.000 oficiales jóvenes. ¿Es que los jóvenes no están para eso? Mi Führer, las órdenes ya están listas. Le doy mi palabra como oficial. El Führer no puede huir como un cobarde. Le contempla la historia mundial. Esta noche, en la enciclopedia oculta, vamos a la segunda tradición. No porque la guerra sea un chiste, no lo es, y esta noche lo vamos a ver también, sino porque en esos momentos en los que todo sale del revés, hay algo que nos dice más sobre los seres humanos que cualquier victoria.
Nos dice que el miedo nubla el juicio, que la soberbia es más peligrosa que el enemigo, que a veces el peor adversario no está enfrente, está en tu propio bando, con tus mismos galones y tu misma bandera, y que hay cosas que cuanto más se explican, menos se entiende. Lo vamos a ver esta noche. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Este es de tus temas favoritos, ¿eh? Sí, este es de los fuertes. Oye, ¿pifia militar es la suma de incompetencia, soberbia y mala información? Pues sí, de las tres, pero mezcladas de una forma muy específica. Hace falta un cóctel muy preciso para que una pifia de las que vamos a hablar esta noche se produzca. En primer lugar, hablemos de lo que Clausewitz decía que era la niebla de guerra. ¿Qué consideraba él? Que la guerra era algo absolutamente ingobernable, que era caos, que era todo desinformación, que era... Desinformación no decía Clausewitz, pues no estaba de moda la palabra, pero bueno, el concepto se entiende. Hay un gran desconocimiento, ¿no? Y muchas veces no es que el general sea tonto, que los ha habido, generales tontos, pero no es la mayoría de los casos que vamos a ver hoy. No es que los soldados sean cobardes, que también ha habido soldados cobardes, pero no es la mayoría de los casos de lo que vamos a ver hoy. Es algo más sutil e inquietante. Es que alguien, en un momento, tomó una decisión con información incompleta o errónea y una confianza absolutamente completa. Cuando esa confianza está justificada y la información es total y todo ha operado bien, pues tienes a Aníbal en Cannas, de que ya hablamos de ello, ¿no? Cómo envuelve a los romanos porque tiene toda la información. Cuando no tienes la información completa o está errónea y tu confianza es absoluta, pues te encuentras con lo que vamos a contar esta noche. ¿Cómo es posible que un cerdo, un puerco, un marrano se mete en el huerto equivocado, está a punto de provocar una guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos? Para entender esta historia maravillosa hay que situarse en 1859, en una isla del Pacífico Norte llamada San Juan, entre lo que hoy es el estado de Washington y Canadá. Una isla pequeña, verde, tranquila, con una particularidad. Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos la reclamaban como suya. Y en lugar de resolver el asunto diplomáticamente, lo que hicieron fue la solución más anglosajona y tópica que conocemos, que es ignorar el problema y convivir en una educada tensión. En la isla vivían colonos americanos y también operaba la Compañía de la Bahía de Hudson, empresa británica que tenía allí una granja, con cerdos negros, grandes. Y estos cerdos tenían una filosofía de vida muy clara. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. No entendían de aquí empieza lo británico y aquí lo norteamericano. Uno de esos cerdos llevaba unas semanas metiéndose en el huerto de un colono americano llamado Lyman Cutlar. ¿El cerdo o el colono? No, el cerdo no sabemos cómo se llamaba. Pero vamos, ya también podía haber trascendido su nombre. Y Cutlar tenía unas patatas que él apreciaba especialmente. Eran sus patatas, las patatas de Cutlar. El hombre... vio un día por la ventana de su casita como el cerdo entraba y lo aguantó una vez. Al día siguiente el cerdo ya sabía dónde estaban las patatas, fue directo y lo aguantó 2 veces. Y a la tercera, que el cerdo entró en el huerto, Cutlar entró en la casa, salió con un rifle y el cerdo dejó de ser un problema para él. Claro, decidió cenar cerdo con papas. Exacto. Y hasta ahí, relleno de patatas. Y hasta ahí un incidente menor, un cerdo muerto. Podría haberse resuelto con una disculpa o quizás unas monedas de compensación. Pero el dueño del cerdo era británico y decidió que aquello era un ultraje. Amenazó con arrestar a Cutlar. Los colonos americanos, que no iban a tolerar que los británicos arrestaran a uno de los suyos, en suelo que consideraban americano, pidieron protección militar. El ejército de Estados Unidos mandó tropas. Los británicos respondieron mandando barcos de guerra. Y en pocas semanas, frente a una isla donde hasta hacía nada, lo único que pasaba era que un cerdo comía patatas, había 461 soldados norteamericanos con 14 cañones mirando a 5 buques de guerra británicos con 70 cañones y más de 2.000 hombres, por un cerdo. Afortunadamente, lo que salvó la situación fue que los comandantes sobre el terreno tenían más sentido común que sus respectivos gobiernos y el contraalmirante británico Robert Baines recibió la orden de desembarcar tropas y hacer valer su soberanía. Leyó la orden, miró los barcos, miró la isla y dijo una frase que merece estar en todos los manuales de diplomacia: no voy a empezar una guerra por un cerdo muerto.
Es que pensamos que Donald Trump está colgado, que efectivamente es un colgado, pero colgado se ha habido toda la puñetera vida de Dios. Sí, lo que pasa es que en este caso un tal Baines, este contraalmirante británico, vio al cerdo ahí y dijo, por favor. Por cierto, la de la isla se resolvió 12 años después con un arbitraje internacional. Ajá. Y se quedó en manos norteamericanas. El cerdo ¿Cómo no? en el lado de la historia correcto, aunque sin saberlo. Vamos a hablar del ejército austriaco que supuestamente acaba disparándose a sí mismo en la oscuridad, causando miles de bajas, y los turcos llegan 2 días después, claro, a una ciudad sin defensa. ¿Qué sabemos con certeza de lo que ocurrió en Karansebes y qué pertenece a la leyenda, Guillermo? Pues mira, aquí lo que sucedió fue que el ejército austriaco era una auténtica locura. ¿Por qué? Porque era un ejército que tenía 10 idiomas en su interior. 10 idiomas dentro del ejército austriaco. Entonces, ¿qué les sucedió? Que cuando estaban preparándose para combatir a los turcos, se encontraron con que no se entendían entre ellos, ¿vale? Unos húsares se lanzaron en una avanzadilla para ver para explorar, y se encontraron al otro lado no turcos sino unos gitanos que llevaban unos barriles de aguardiente, ¿vale? Los húsares, que estaban un poco hartos de comer polvo, de pelear en la batalla, se pillaron una tajada de 1000 demonios, ¿vale? Y confundieron el idioma de parte de sus propias tropas, y había una palabra que le sonó como Alá, Alá, que parecía que realmente eran parte de su ejército saludando, utilizando un palabra, y ellos abrieron fuego contra sus propios hombres. Total, empezaron a llegar refuerzos de un lado y de otro. Los húsares pidieron refuerzos para enfrentarse a quienes les estaban atacando, los que les estaban atacando pidieron más refuerzos, y el ejército se aniquiló a sí mismo. Qué bueno. Cuando los turcos llegaron, se encontraron un montón de muertos y una peste aguardiente que para ellos queda. Primera Guerra Mundial. La idea que te voy a contar es de Winston Churchill. Abrir los Dardanelos, amenazar Constantinopla, sacar al Imperio Otomano de la guerra, un golpe que podría acortar el conflicto años. Esta noche 25.000 soldados británicos desembarcarán en la bahía de Surla. Nosotros atraeremos a los turcos para que los británicos puedan desembarcar. Los turcos podrían inmovilizarnos en Anzac para siempre. Este desembarco es nuestra única esperanza. Vale, una operación con esa lógica estratégica se convierte, Guillermo, en una de las mayores tragedias del siglo XX. Sí, Galípoli es la historia de una buena idea ejecutada de la peor manera posible, en el peor momento posible, por las personas menos adecuadas posibles. Y eso, en la guerra, equivale a catástrofe. El punto de partida tenía su lógica. 1915, Primera Guerra Mundial. El frente occidental es un matadero estático donde los ejércitos llevan meses ganando metros a cambio de miles de vidas. Ya hemos hablado nosotros aquí de las batallas del Somme, de Verdún, hemos hablado del horror que era la Primera Guerra Mundial. Pues Churchill, primer lord del almirantazgo, mira un mapa y dice: ¿y si golpeamos por el otro lado? ¿Y si en vez de pelearnos por Francia y tal, pegamos por Turquía? Turquía estaba en el bando alemán en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Al contrario que en la Segunda. Si tomamos los Dardanelos, llegamos a Constantinopla, sacamos a Turquía de la guerra y reconectamos con Rusia por el Mar Negro, con lo cual se le podía hacer un acordeón perfecta a los alemanes y a los austriacos, a los austrohúngaros. O sea, no estaba mal pensado. Sobre el mapa tenía toda la lógica del mundo. Primer intento, operación naval pura, febrero de 1915. Los barcos aliados intentan forzar el estrecho. Los otomanos, con asesoría alemana, han tenido tiempo de minarlo y colocar baterías en las orillas. En un solo día hunden 3 acorazados. La operación naval se cancela. Oye, esto no es la vía. Vamos por otro lado. Y aquí está el error, cuando acuden a una segunda solución, es el error que va a costar 100.000 vidas. 100.000, Adolfo. En lugar de replantear todo, se decide continuar, pero ahora con un desembarco terrestre, en la península de Galípoli. El problema es que entre el fracaso naval y el desembarco terrestre pasan semanas. Semanas en que los otomanos saben perfectamente que va a llegar alguien. Semanas en las que un oficial turco, que luego será importantísimo, llamado Mustafa Kemal Atatürk, que luego será el gran mandatario turco, jefe de todos los turcos, presidente de Turquía, y además que occidentalizó Turquía, y que Turquía le debe mucho a Atatürk, fortifica las alturas con una determinación que no tiene parangón. 25 de abril de 1915, desembarcan los aliados, entre ellos australianos, neozelandeses, y ellos lo que van a hacer es cargar. Toman la playa, intentan subir por las colinas y se encuentra con que Kemal Atatürk había montado ahí ametralladoras. En un momento crítico, cuando sus tropas empiezan a ceder por falta de munición, Kemal les da la orden que pasó a la historia:
no os mando que ataquéis, os mando que muráis. En el tiempo que pase hasta que muramos, llegarán otras unidades y ocuparán vuestro lugar. Y funcionó. 8 meses de combate, más de 100.000 bajas aliadas. 8 meses. Sí, cifras similares en el lado otomano, y en 1916 los aliados evacúan la península. Churchill dimite y Galípoli queda como el símbolo de que todo lo que puede salir mal cuando una buena idea choca con la realidad sin suficiente preparación, sin suficiente tiempo y con el enemigo completamente avisado. Churchill, esto casi acaba con la carrera política de Churchill. Lo que pasa es que se reinventó, se enroló en el ejército y supo, la Segunda Guerra Mundial lo sacó del baúl de los recuerdos, pero estuvo a punto de terminar con él. Fíjate, algo que hemos contado en el prólogo del programa. Sitúate, abril de 1945, Mar del Norte, un submarino alemán, el U-1206, de última generación. Ojo, por cierto, con un sistema de inodoro, váter, de alta presión que funciona cojonudamente bien a grandes profundidades. Eso se traga lo que le eches. Sonaba un lujo de ingeniería. Guillermo, ¿qué pasó exactamente con el inodoro y cómo termina ese fallo? Ojo, con el hundimiento del submarino. Ya verás. Antes de contar esta historia hay que entender el contexto tecnológico, porque si no parece un chiste y en realidad es una tragedia de ingeniería con final de bufa, de ópera bufa. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial tenían un problema que nadie menciona en las películas: el baño. Cuando estás sumergido a 200 metros de profundidad, la presión exterior es enorme. La presión de fuera del agua que está apretando. No puedes simplemente abrir una válvula y descargar al mar, porque el mar te entraría dentro con una fuerza brutal. O sea, tú tiras el váter desagua, pero claro, por fuera el agua está apretando mucho más. Con lo cual, si nosotros le diéramos al inodoro de nuestra casa en un submarino, entraría el mar por el inodoro. Imagínate con toda la presión del mar, ¿no? Entonces, la solución habitual era almacenar los residuos en tanques internos y subirlos a superficie para vaciarlos. Incómodo, maloliente y que obligaba a subir de cuando en cuando y quizás también cuando no convenía. Los ingenieros alemanes decidieron que ellos podían hacerlo mejor. Este problema lo iban a atajar. Diseñaron un sistema de inodoro de alta presión que permitía descargar directamente al mar a grandes profundidades, equilibrando la presión mediante una serie de válvulas que había que operar en un orden muy específico. Estamos hablando de un váter, Adolfo. Sí, bueno, pero escúchame una cosa muy importante. Sí, en un submarino... Es algo que no se puede... Claro, esto hay que resolverlo de alguna manera. Son 30 tíos que todos los días... Es poco poético y poco heroico, pero muy humano. Correcto. Era un sistema brillante el que habían ideado. Era también un sistema tan complejo que el submarino llevaba un técnico especialista cuyo trabajo era exclusivamente gestionar el inodoro. Un profesional del baño submarino, alguien que había estudiado para eso, Adolfo. Alemania, de la Alemania nazi. Bueno, 14 de abril de 1945. El submarino navega sumergido unos 200 metros de profundidad frente a las costas escocesas. El capitán Carl Adolf Schlick necesita usar el inodoro. Decide operarlo él mismo. Algo sale mal. Llama al técnico especialista. El técnico llega, evalúa la situación y abre la válvula equivocada. El agua del mar entra a presión, llega al suelo del compartimento. Imagínate, supongo además que con lo que Carl Adolf Schlick había desalojado. O sea, imagínate eso pegándote en la cara. Bueno, llega el agua entra a presión, llega al suelo del compartimento. Bajo ese suelo están las baterías del submarino. Las baterías de los submarinos de la época funcionaban con ácido sulfúrico. Agua salada más ácido sulfúrico produce cloro gaseoso, el mismo gas que se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial. El interior del submarino se llena de cloro. El capitán tiene dos opciones: asfixiarse en el fondo del mar o subir a superficie y arriesgarse a lo que hay arriba. Ordena la ascensión de emergencia. Lo que hay arriba son aviones de la RAF inglesa, están enfrente de Escocia. El submarino es atacado, definitivamente inutilizado, y la tripulación se rinde. 4 hombres murieron. El submarino, pues, técnicamente hundido, y el resto fueron capturados. El U-1206 se hundió en las costas escocesas en abril de 1945, a 3 semanas del fin de la guerra, por culpa de un inodoro. Las mujeres que estáis oyendo el programa seguramente habéis llegado a la conclusión que nada puede ser más divertido en una conversación de 2 hombres que hablar de defecar, caca, culo. Ahí tienes a Guillermo, que es incapaz de controlar sus emociones cuando habla de estos asuntos. Debe ser alguna cosa que nos pasó a todos cuando chicos, claramente. Hablando de cuando chicos, situémonos en Pacífico Norte, año 1943. Los japoneses ocupan Kiska, una isla americana. Estados Unidos organiza la reconquista. 34.000 soldados
Ojo, 34.000 soldados preparados para un desembarco masivo. Guillermo, ¿qué encontraron cuando llegaron? Pues todo preparado. Kiska es la historia de la batalla más preparada, más bombardeada y más costosa de la Segunda Guerra Mundial contra un enemigo que llevaba 3 semanas tomando café en Japón. Empecemos por el principio. Las Islas Aleutianas, en el Pacífico Norte... O sea, perdón, la isla estaba desierta. Se habían ido. Las Islas Aleutianas en el Pacífico Norte, entre Alaska y Japón, son un archipiélago remoto, frío, con una niebla permanente que hace que navegar por allí sea una aventura constante, incluso sin que nadie te dispare. En 1942, Japón tomó 2 islas en ese archipiélago, Attu y Kiska, territorio americano. Un golpe psicológico enorme. Es poco conocido que hubo territorio americano invadido por el Eje en la Segunda Guerra Mundial. Y este es ese caso. Pero esto es un perejil, ¿no? ¿O no? Era algo más que un trozo de piedra. Pero, no, es un mojón, pero como el anterior. Pero es territorio americano al final, psicológicamente es lo que es. Los aliados reconquistaron Attu en mayo de 1943 en una batalla sangrienta y durísima, y luego pusieron sus ojos en Kiska, donde había unos 5.000 soldados japoneses, y decidieron hacerlo muy bien, perfectamente, porque claro, la conquista de Attu, la otra isla, había sido excesivamente sangrienta y costosa, ¿no? Durante semanas, la aviación aliada bombardeó Kiska. 100 salidas de bombardeo. 100 veces bombardearon la isla, Adolfo. Toneladas de explosivos. Después los barcos aliados bombardearon Kiska desde el mar. Y entonces, el 15 de agosto de 1943, llegó la invasión. Después de 100 bombardeos por aire y de machacarlos por mar, 34.000 soldados americanos y canadienses, la operación anfibia más grande del teatro del Pacífico, listos para la batalla campal. Desembarcaron, avanzaron, buscaron al enemigo, avanzaron entre la niebla, se dieron señales. La isla estaba vacía. Adolfo, 3 semanas antes, aprovechando la densa niebla, la nieve de las Aleutianas, tan espesa que literalmente no se veía nada, la marina japonesa había mandado destroyers a toda velocidad, y en menos de una hora habían evacuado a los 5.000 hombres de la guarnición sin que nadie, ni los barcos aliados de bloqueo, ni los aviones de vigilancia, ni nadie se diera cuenta de nada. 5.000 personas desaparecidas de una isla sin que nadie lo viera. Los japoneses lo llamaron el milagro de Kiska. Y oye, es difícil quitarles la razón. Una cosa, Adolfo, el matiz más atroz. 34.000 soldados avanzando durante días por una isla desierta en la niebla buscando a un enemigo que no existe, y en esa situación, con los nervios a flor de piel después de lo que habían vivido en la otra isla, aparece una silueta en la niebla. Se dispara. Hubo más de 300 bajas aliadas entre muertos, heridos y enfermedades. ¿Se mataron entre ellos? En una batalla contra nadie, contra la niebla, contra el fantasma de un ejército que ya estaba en casa. Qué fuerte. 30 segundos. ¿Qué nos dicen estas historias sobre la naturaleza humana en la guerra? Pues mira, que la niebla de guerra que decía Clausewitz lo empapa todo, y que no hay un general malvado frotándose las manos, no hay una estrategia idiota de película, hay un exceso de confianza, hay un capitán de submarino que quiso ser autosuficiente en un mal momento, hay errores humanos, de exceso de confianza, el agotamiento, el miedo, la cadena rota de comunicación. ¿Cómo está la moral en el estado de guerra? En realidad, Adolfo, lo que hay es básicamente un ser humano que sabe que es todo o nada, que es vencer o morir, y que en el fondo tiene también miedo, y los nervios generalmente y la confusión muchas veces nos llevan a errores fatídicos. Hoy aquí en la Enciclopedia Oculta hemos recorrido una historia militar bastante menos solemne de lo habitual. La guerra puede ser terrible, pero a veces también demuestra que el ser humano posee un talento verdaderamente extraordinario para organizar el gran desastre. Querido Guillermo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Adolfo. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night.
Up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embrace and dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night.